Bienvenidos entonces a este breve estudio acerca de qué nos enseña la Biblia acerca de la mayordomía de la creación. Mi nombre es Jorge Rojas y estaré haciendo una breve referencia al texto bíblico en este importante concepto referido a nuestra manera de administrar los bienes que Dios nos ha dado en la creación. Entonces, ¿qué dice la Biblia del mayordomo? ¿Qué dice la Biblia de la mayordomía? Bueno, en el texto griego que aparece en la Biblia, se utiliza la palabra oikonomos y tiene varios significados. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla en los evangelios como en varias de las parábolas, como el jefe o el encargado de un área específica en una casa, como puede ser el encargado de los trabajadores, aquellos que son enviados a contratar trabajadores para una viña, o un cocinero, o el encargado de organizar un banquete, o de administrar los bienes, llevar las cuentas del dueño de la casa. A veces también se habla en las parábolas como el tesorero. En este caso el texto de Lucas 16, cuando se habla del mayordomo astuto, aquel al que el dueño le dice que ya no va a ser necesario sus servicios porque ha perdido credibilidad. Y aunque aquí parece que este es un tesorero libre porque después él comienza a hacer con sus astucias, estrategias para cuando esté despedido de su tarea, antes de rendir cuentas. En Gálatas 4.2, Pablo conecta oikonomos con la tarea del tutor, aquel que enseña al paidos, al niño, al joven, al que es menor de edad, aquel que se le enseña el metojodos, el camino a seguir hasta que alcance la mayoría de edad. Entonces Pablo hace alusión a la antigua ley, ¿verdad? Que era como el tutor que nos guiaba y ahora ya somos mayores de edad. En 1 Corintios 4.1, Pablo considera que él es ministro de Cristo a quien se les confían los tesoros del Evangelio. Algo parecido va a decir en 2 Corintios 4.2 cuando va a decir que tenemos un tesoro en vasijas de barro. Justamente y se le confía el tesoro, es un requisito importantísimo el tener confiabilidad, eso es clave. Por eso el obispo es un mayordomo de Dios, le va a decir Pablo a Tito en 1.7. Y por eso también va a decir en la primera de Pedro que todo cristiano es como en la medida que es depositario de un don, tiene que ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. La palabra administrador es un término que nos habla del ministro, el minus. La palabra minus significa el menor, el más pequeño, el que está puesto para servir. Entonces, el administrador, es aquel que está volcado hacia el ejercicio de una tarea en servicio de los demás. Entonces, cada cristiano es depositario de un don que tiene que administrarlo en el gran mapa de la multiforme gracia de Dios, en el gran espectro que tenemos. Ahora bien, eh, nos es útil a nosotros en este momento que estamos en este curso de mayordomía de la creación, nos es útil la referencia a la raíz de la palabra de donde surgen varios conceptos emparentados de oikos, como casa, como morada, como familia, como raza, como linaje. Así, por ejemplo, oikodomos es el que construye la casa. En el Nuevo Testamento, con base en el Antiguo Testamento, a veces, por ejemplo, se usa la palabra casa de David, el oikodomos de David. Y
Cuando se habla de los creyentes en el Nuevo Testamento, se dice que son la casa de Dios, es donde Dios habita. Así como Dios habitaba antes en el pueblo de Israel o en el templo de Israel, ahora ese pueblo y ese templo es la comunidad de creyentes, que es la iglesia. Dios también es el constructor de su pueblo. La palabra oikodomos también hace referencia a la construcción, como el arquitecto también, aquel que diseña, que piensa y que lleva adelante el proyecto de la construcción de una casa. En este caso, el constructor del pueblo del Antiguo Testamento es Dios y es el constructor de la iglesia en el Nuevo Testamento, donde habita su espíritu y donde Él mismo habita. Dios habita, vive, oikeo. Dios habita y vive, oikeo. ¿Dónde? En la comunidad, en los creyentes, que son el templo, es la morada de Dios, es la casa de Dios. Hay como un doble juego de palabras en los textos del Nuevo Testamento donde el creyente vive, en Él nos movemos, somos y existimos, va a decir Pablo, y a la vez que Dios mismo también vive en su pueblo, vive en el nuevo templo que es la comunidad de los creyentes, vive, habita en el mundo creado por Él. Hablando del mundo creado por Él, leemos en Génesis, en el inicio, que Dios puso al ser humano en este mundo, en el jardín del Edén, dice, para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra Génesis es una palabra griega, que es la primera traducción del texto hebreo. La Biblia de los 70 es la primera traducción, y entonces cuando va a traducir el término Bereshit, en el comienzo, el inicio, va a decir Génesis. Génesis quiere decir al principio de todo, en el principio de todo. En el principio de todo nos cuenta el texto de Génesis que el ser humano y los animales fueron creados con el polvo de la tierra, tanto los seres humanos como los animales creados con el polvo de la tierra, y Dios le sopló su aliento de vida. Y al ser humano se le dio la tarea de ser el mayordomo, el administrador, el que está como el más pequeño para cuidar, para servir. Justamente esto es lo que dice el versículo 15. Ahí en el término hebreo se usa la palabra eved o shamará, que significa cuidar, pero cuidar de una manera diligente, estar atento. La palabra eved tiene la misma raíz que abad y se utiliza también cuando se habla del trabajo que están haciendo los pastores con sus ovejas. ¿Qué hace el pastor? Está cuidando, está mirando, está viendo qué le hace falta, está viendo que no haya peligros, y si hay posibilidad de un peligro, de un riesgo de algo, inmediatamente va a socorrer a las ovejas. Esto es importante porque en este momento la oveja que debemos cuidar nosotros es nuestro mundo, es la tierra. Y Dios nos pide que cuidemos, Eved, como el pastor cuida a la oveja, que está mirando dónde es que hay algún problema. ¿Dónde? Entonces, teniendo en cuenta las distintas traducciones, en los distintos términos que se utilizan o que nos indica el contexto, junto con la definición del texto sagrado, también podemos afirmar, pienso y no creo equivocarme, que como cristianos debemos hacer lo posible por prestar atención a lo que sucede con la creación. Creo que como el pastor cuida la oveja, cuida su rebaño, así los cristianos tenemos que cuidar este mundo que Dios nos dice que tenemos que cuidar. Se nos manda que seamos diligentes. Se nos está diciendo que seamos activos en el cuidado de nuestra casa común. Ecumene, la casa, el oikos, la casa común. Se nos dice que debemos obrar con interés. Tiene que haber una atención viendo qué es lo que hace falta. Eso es cuidar. Por el contrario, descuidar justamente es eso, es no poner importancia a lo que pasa a nuestro alrededor o a lo que se nos pide que seamos responsables. Se nos dice que así como se cuida, por ejemplo, a un enfermo, y hoy el enfermo grave en nuestro mundo, debemos también asistir
a nuestro planeta. Se nos dice que debemos conservar la naturaleza creada por Dios. Esto significa guardarla. Es otra traducción para cuidar, guardar. Dios puso al ser humano para que cultivara y para que guardara la tierra. Para que cultivara ya lo hacemos, ya trabajamos la tierra, ya la estamos exprimiendo. Estamos cultivando y mucho y está bien, pero también tenemos que cuidarla. Y se nos dice que los seres humanos somos cuidadores de la tierra, mayordomos, somos administradores de la creación de Dios. No somos dueños, somos solo administradores, mayordomos.